Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, como es el último día y tenemos la fiesta, la alegría, entonces me quité el saco y la corbata y me puse así como vestido de civil, decía mi esposa. Vamos a iniciar. Ya el martes terminamos la reforma procesal laboral, nada más para recordarles que vimos el derecho individual. eh, Todo el proceso, todo el derecho procesal y luego vimos, más bien, todo el derecho individual y luego vimos la reforma procesal para ubicarnos bien en el contexto de lo que estábamos. Y hoy vamos, si Dios quiere, a ver los cambios que hubo en la legislación a partir precisamente de la reforma procesal laboral. Eh, a mí me tiene un poquillo preocupado en esta legislatura, en estos 4 años actuales. eh, se han, se han venido como un asunto sistemático creando algunas distorsiones al derecho del trabajo, eh, que tienden más bien a minimizar lo que se hizo en la reforma procesal laboral y a echar por tierra un esfuerzo de 15 años que es una reforma procesal laboral. Y esto no tengo la menor duda que ha sido, porque si no hay los diputados que impulsan estos proyectos, pues son, con todo el respeto lo digo para ellos, y lo cual tienen su derecho. Diputados aliados directamente a los patronos, que son los que en principio se opusieron a que no se pasara la reforma procesal laboral. Uno ve a Carlos Ricardo Benavides por ahí con esta ley que pasó, para mí nefasta, del tema de las huelgas que vamos a ver ahora, y Yoleni León, que todos saben, sobre todo la gente de Guapiles y el Caribe, que es una pieza de Castillo, los empresarios guapileños ahí, eh, y que incluso es una diputada que es de Liberación, pero que siempre ha sido del PAC, y la pusieron ahí siendo ella en su momento la secretaria general de la Asociación de Empresarios Guapileños. Resultó ser diputada y ha metido o ha tratado de meter algunas legislaciones ahí un poco difíciles para los laboralistas, más bien para los trabajadores. Pero bueno, vamos a ver precisamente algunas reformas que tienen que ver precisamente con, nada más un segundito para atender rápidamente un asunto aquí. Sí, dime, Roger, es que estoy dando clases. Ok, listo. Eh, lo primero que tenemos que decir es que ya en el 2018, recuerdan ustedes la famosa huelga de los 83 días. Esa huelga fue una huelga permitida por el gobierno en ese momento, permitida desde el punto de vista de que cuando un presidente de la República quiere terminar con una huelga tan larga, pues sencillamente se presenta la ilegalidad de la huelga y se habla con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y solicita que se dé la resolución lo más pronto posible, no que sea a favor o en contra, sino que sea la resolución lo más pronto posible para poder terminar con ella. Sin embargo, hay una estrategia de manipulación de parte del presidente Alvarado, de dejar que la huelga continuara, y cuando uno puede ver cómo es que esta huelga se lleva a cabo todo el proceso para que sea declarada legal. Sin embargo, en el fondo ni los sindicatos ni el presidente de la República, o la presidencia de la República, querían que se llegara a un acuerdo, un finiquito, porque precisamente en el Colegio de Abogados se hizo la conciliación inicial, que es lo que exige, como vimos el jueves pasado, para que la huelga se declare legal. Y ahí, cuando se visualiza claramente, es cuando el presidente de la República manda a negociar al viceministro de Trabajo y al viceministro de la Presidencia, ambos dos muchachos muy jóvenes que no tenían ninguna experiencia. El viceministro de Trabajo, en ese momento era alumno mío, y cada rato me llamaba porque estaba desesperado, no había ni qué hacer. Por otro lado, cuando debió haber mandado al ministro de la Presidencia en ese momento, que era, eh, ¿cómo se llama? El que fue candidato de la unidad en el periodo pasado,
una persona con un gran colmillo porque había sido hasta magistrado de la Sala Constitucional, fue magistrado suplente, y a la señora ministra de Hacienda, igual una señora con una gran experiencia porque ha sido Contralor de la República, si hubieran querido sacar adelante esa negociación, pero bueno, mandaron a dos pollitos allá a negociar y eso sí es imposible que la negociación fluyera. Y por otro lado, los sindicatos no se interesaba tampoco, porque cuando llegaban a algún acuerdo, sencillamente decían que tenían que consultarlo con las bases y esto hacía que entonces era imposible salir adelante con eso. Esa negociación se llevó largo rato en el Colegio de Abogados, después desistieron, la Iglesia Católica intervino y en la Iglesia Católica se fueron a conciliar y finalmente en la Iglesia Católica los curas conciliadores dieron cuenta que los estaban vacilando porque no llegaban a ningún acuerdo y entonces terminaron la conciliación y se fueron hacia, siguió la huelga, ¿no?, en lo más y mejor. Y esto es así porque tengo gente que me contacta, me comenta que el presidente lo que le interesaba era que las cámaras y los focos estuvieran centrados en la conciliación, mientras que él seguía haciendo lobby en la Asamblea Legislativa a través de su ministro, pateando la bola para adelante para sacar la ley de las finanzas públicas, que es la ley 9335. Esa ley de las finanzas públicas que al principio quienes le pusieron mucha atención fueron los sindicatos y sobre todo los sindicatos de educadores, pero que finalmente la gente, como siempre en este país, pensaba que era una lucha que daba únicamente por asuntos salariales, cuando todos nos dimos cuenta al final, una vez que pasó la ley de las finanzas públicas, que se llama fortalecimiento de finanzas públicas, que vino a ser una aceptación, un golpe muy fuerte para la clase media trabajadora, porque según el presidente de la República, esto era un cambio para que el Fondo Monetario Internacional nos diera un préstamo, que no lo ha hecho todavía. Ahora es que el Fondo Monetario no nos prestaba plata, sino es con la ley de empleo público, que la Sala Constitucional le encontró 35 constitucionalidades y todo es el mismo, todo es lo mismo, es decir, nada más que es un cheque de cambio para el Fondo Monetario cuando se da un préstamo y según el presidente de la República, Costa Rica va a salir de la crisis con solo este asunto de las finanzas públicas, pues ahora se dan cuenta que no era de esa forma, porque resulta que eso no vino a solucionar gran cosa, nada más fue un parche para tapar ahí cierto hueco, pero siguieron gastando como locos y bueno, ya todos conocemos historia. Bueno, ¿qué afecta la ley de finanzas, de fortalecimiento de finanzas públicas? Recordemos que la ley de procesal laboral entró a regir a partir de julio del 2017. Para el 3 de diciembre del 2018, el país aprueba entonces la ley 9335, que es la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Y esta legislación no vamos a meternos mucho en ella porque, como repito, la clase de hoy es de 1 hora además y quiero abarcar todo lo que se ha hecho hasta el momento. Esta legislación tiene 4 componentes que incluyen reformas a la ley de impuestos sobre la renta, crea el impuesto al valor agregado y para lo que este curso interesa, ajusta salarios y beneficios en los funcionarios públicos, ¿verdad? También se crea una regla de responsabilidad fiscal. Estos son los 4 elementos que cambia esa legislación. Esta ley en materia laboral vino a modificar la ley de salarios del sector público, bajó la prohibición de un 65% a un 30% para las personas servidoras públicas con grado de licenciatura y de un 35 a un 15% para los bachilleres universitarios. Esto quiere decir, bueno, termino con esta parte, la dedicación exclusiva para licenciados pasa de un 55% a un 25% y de un 35% a un 10% para los bachilleres. Recordemos que en materia administrativa hay 2 cosas importantes que ver. Una cosa es la prohibición y otra cosa es la dedicación exclusiva. Ambas son excluyentes. O sea, si tenés dedicación exclusiva no puedes tener prohibición y viceversa. La diferencia es que la prohibición es dada por ley, mientras que la dedicación exclusiva uno puede renunciarla, o uno o el patrono. En este caso, la modificación que hizo con las finanzas públicas no solamente dice que puede renunciarla, sino que cada año el patrono revisará si ese contrato, que es un contrato complementario al contrato original,
laboral, llamado dedicación exclusiva, sigue teniendo la posibilidad de que la institución mantenga ese contrato o no. Mientras que la prohibición estaba por ley. La prohibición es para todas aquellas personas que por ley no pueden ejercer funciones en ningún otro lado. Y estos son los ministros de Estado. Aquí estamos hablando de los ministros de Estado. Estamos hablando... ¿Qué es un pito que suena ahí? Estamos hablando de los ministros de Estado, estamos hablando de las personas de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, de las personas que ejercen controles en el Estado, de personas que tienen que ver con la Tesorería Nacional, etcétera, etcétera. Todas las personas tienen una prohibición dadas por ley y entonces originalmente desde el año 59 la ley decía que se les pagaba un 65% como un plus sobre el salario base para que no pudieran ejercer en ningún otro lado a las personas que tienen grado de licenciatura y un 30% de las personas que tienen grado de bachillerato cuando tienen prohibición. Perdón, un 35%. Pues ahora se bajó con esta legislación, esas personas pasan de tener un 65% a un 30% y los bachilleres de un 35% a un 15%. O sea, hay una disminución gravosa muy fuerte. Vean ustedes, de un 35% en el caso de los licenciados se les perjudica el salario en un 35%. Y luego con la dedicación exclusiva que casi tienen todos los profesionales del sector público, se baja de un 55% para los licenciados a un 25%. Y luego de un 35% a un 10% con los bachilleres. La otra cosa importante que vino a limitar esta legislación es que la cesantía pasa a un máximo de 8 años, tal y como está regulado en el artículo 29 del Código de Trabajo, y entonces eso se trae por el suelo todas las convenciones colectivas, arreglos directos y demás instrumentos jurídicos que existen, en donde decía que la cesantía podría ser más de 8 años. Esto entonces pone un tope a la cesantía en el artículo 29, cuando todos sabemos doctrinalmente que el Código de Trabajo regula derechos básicos, derechos mínimos, que de ahí para arriba se puede negociar cualquier derecho. Bueno, en este caso ya no se puede negociar el tema de la cesantía, porque ya se estableció mediante ley que tiene que ser máximo 8 años. Después de esta legislación, no vamos a entrar en el fondo de la legislación, ni a ver toda la afectación que tuvo en otro sentido, para que yo decía para la clase media, que fue la más grabada, con la renta y con otra serie de cosas, como una consecuencia, como un seguimiento a esa otra, vino esta legislación, que es la ley del 21 de enero de 2020. Vean que la anterior era de diciembre, perdón, vamos para atrás. Esta legislación es del 3 de diciembre del 18. Como había pasado todo en la huelga, entonces eso sirvió de caldo de cultivo para que pudiera tener buen ambiente en la Asamblea Legislativa y pasar esta ley el 21 de enero de 2020. O sea, arrancando el año 2020, se aprueba esta legislación que la trabajaron en el Congreso todo el año 19, todo el 2019, para podérsela vender a la ciudadanía como una ley que venía supuestamente a brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. Esta legislación fue impulsada por Carlos Ricardo Benavides. Y en esta ley se reformaron los artículos que ustedes ven ahí, 81, 349, 331, 333, todos los artículos que tienen que ver con la huelga y los artículos que tienen que ver con el procedimiento de huelga. Se incluyó un nuevo inciso y por tanto una nueva causal de despido en el artículo 81. Entonces, como ven, del 349 para adelante, todos son los artículos que hablan sobre la huelga y del 600 en adelante, 661, es sobre el procedimiento huelga. Y cambia el artículo 81 del Código de Trabajo, modifica, en donde se incluye un nuevo inciso y por tanto una nueva causal de despido en el artículo 81, que ahora resulta ser la causal, el inciso M. Antes llegaba hasta el L, ¿verdad? Con el número de apertos que decía que cualquier otra forma de falta grave podría ser despido. Ahora se incluye esta nueva que es cuando el trabajador o trabajadora cumpla
con el plan de servicios mínimos durante un periodo de huelga. O sea, perdón, hay un dedazo, no cumpla con el plan de servicios mínimos durante un periodo de huelga. Esto quiere decir que para ir a una huelga, como se puede ver más adelante, o se puede ver en esa legislación, para ir a una huelga, aquellas que las poquitas que son válidas para ellos, se tiene que crear un plan remedial y entonces en ese plan remedial se tienen que dar los servicios mínimos y si en esos servicios mínimos una persona no los cumple, pues entonces una causal de despido sin responsabilidad patronal. Se modifican, digamos, dentro de lo más gravoso, la ley es muy grande, tiene 90 páginas, pero vamos a ver lo más gravoso, digamos, para que vean ustedes, nada más esto es para que ustedes puedan observar cómo es que viene esto a afectar, hace casi imposible la huelga en el país. El 371 es el artículo que inicia hablando de la huelga, y en eso se agrega que serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o el incumplimiento de labores imputables al patrono. A mí me parece esa frase que acabo de leer de lo más grave que ha pasado en este país. Y les voy a decir por qué. Hay tres tipos de huelgas según la OIT. La huelga normal o la huelga económica social es cuando un trabajador o un grupo de trabajadores se manifiesta contra un patrono porque no cumplir, ¿cómo se llama? O por no acceder a beneficios económicos y sociales. Esa es la huelga del trabajador frente al patrón. Después existe, cierren el micrófono ahí, por favor. Después existe la huelga atípica, que se llama. Es la huelga que hace un grupo de trabajadores contra, no contra el patrono, sino contra otra institución o contra otro patrono cuando puedan ser afectados sus intereses. Es el caso, por ejemplo, de la huelga que hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia, que se manifestó frente a la Asamblea Legislativa porque pretendían rebajar las pensiones de ese sector. Entonces ahí no fueron que los señores jueces se manifestaron en contra de la Corte Plena, sino que se manifestaron frente a una política que se estaba planteando que podría haberlos afectados. Igual la huelga atípica es aquella que, por ejemplo, un grupo de ciudadanos se manifiestan porque la Asamblea Legislativa está aprobando un proyecto de ley para, ¿cómo se llama? Para quitar, por ejemplo, qué sé yo, la exportación de chayotes, para poner algún ejemplo tonto. Esa es una huelga atípica. Y luego, la OIT también respalda la posibilidad de las famosas huelgas políticas. Las huelgas políticas son aquellas huelgas donde el pueblo se manifiesta contra la Asamblea Legislativa o contra el presidente de la República por alguna política pública. Y estas han sido muy beneficiosas para el país. Todas las grandes conquistas que Costa Rica ha tenido han sido dictadas por la presión que ha habido con las huelgas, perdón, con las famosas huelgas políticas. Les voy a poner algunos ejemplos. En el año, en la dictadura de Tinoco, los estudiantes del Liceo de Costa Rica y del Colegio de Señoritas se manifestaron contra ese gobierno de facto y eso provocó la caída de Tinoco. Y precisamente los estudiantes marchaban sobre la calle que va del Liceo de Costa Rica hasta el centro de San José y a esa calle se le puso el Paseo de los Estudiantes, por esa misma razón. Ahora lo convirtieron en un famoso barrio chino, pero al final de esa boulevard se van a encontrar ustedes una estatua que simboliza donde están las mujeres de las muchachitas pues simboliza unas muchachas del Colegio Señoritas y unos muchachos del Liceo de Costa Rica en la manifestación. Luego, en el año 47, la manifestación de mujeres del país, donde se conglomeraron más de 4.000 mujeres, comandadas en ese momento por Carmen Lira. Y esa
que se llamó de las cacerolas y de los brazos caídos, y esa huelga, que es una huelga atípica, era manifestándose contra, para que no se robaran, comillas, las elecciones políticas del gobierno de Teodoro Picado. Eso dio como resultado un acontecimiento histórico importantísimo en el país, que fue la guerra del 48, comandada por don Pepe Figueres Ferrer. Gracias a esa manifestación de las mujeres, finalmente se comprueba que efectivamente se habían robado los votos y que entonces por ese robo de votos que se hizo, don Pepe estalla la guerra del 48. Y esa guerra del 48 es por el sufragio, y eso da como resultado la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la nacionalización bancaria, el impuesto del 10% a los capitales, etcétera. O sea, da un giro interesantísimo al país gracias a una huelga de política. Años después, la huelga de la Baucita, en donde algunos dirigentes de Liberación, hoy altos dirigentes de Liberación, en ese momento estudiantes universitarios, comandan esa huelga de la Baucita. Entre esos dirigentes estaba doña Laura Chinchilla Miranda, estudiante de Ciencias Políticas en ese momento en la UCR. Estaba René Castro, que fue luego canciller de la República, en ese momento estudiante de Ingeniería. Estaba, ¿cómo se llama? El exministro de Educación, Garnier, Leonardo Garnier, estudiante universitario en ese momento. Y así otra serie de estudiantes toman la batuta para enfrentarse a un contrato que ya había firmado la Asamblea Legislativa y el presidente Trejo Fernández, Omar y no recuerdo, uno de ellos dos, con una empresa francesa para explotar la bauxita en el Cerro de la Muerte. Eso hacía que se iban a traer al suelo todo el Cerro de la Muerte, porque abajo del Cerro de la Muerte hay mucha bauxita, y eso dio como resultado una huelga enorme que impidió que finalmente una ley de la República, ya estaba dado por la Asamblea Legislativa, se convirtiera en ley de la República y que no se explotara el Cerro de la Muerte que hoy tenemos ahí a todo color, como un monumento maravilloso de la naturaleza. Y bueno, esas huelgas son huelgas políticas. Esas huelgas políticas, que le pongo otros ejemplos, hay muchísimos más ejemplos de esas. Uno de esos muy importantes en el año 53, 52, los trabajadores del sector privado, vean este equipo interesante, el sector privado no teníamos aguinaldo, y es a través de una huelga de los maestros que sí tenían aguinaldo, que ya el aguinaldo nace con dos decretos ejecutivos de don Pepe Figueres. Uno cuando don Pepe en el año 51 le da, más bien, perdón, sí, en el año 50, en el año 48, le decreta el aguinaldo. No, Costa Rica no tenía aguinaldo antes de 48, don Pepe decreta el aguinaldo para el sector, para el gobierno central, y luego en su primera presidencia, ya electo presidente, hace un segundo decreto para el aguinaldo de los trabajadores de las instituciones, o de las, ¿cómo se llama esto? De las entes descentralizados, e instituciones autónomas. Y el sector privado no tenía aguinaldo. Es entonces con una huelga de los maestros a favor del sector privado, por tanto es una huelga atípica, que hay una presión en el Congreso de la República hasta que finalmente el entonces diputado Luis Alberto Monge Álvarez impulsa la ley del aguinaldo, que es la ley 2412. Y gracias a esa legislación, hoy todas las personas que estamos aquí en este chat tenemos aguinaldo, públicos o privados. Toda la gente privada tiene aguinaldo gracias a esa legislación. Y esa legislación se consigue a través de una huelga atípica. Pues bueno, a partir de esta reforma están prohibidas todas esas huelgas, ¿verdad? Porque dice, de golpe y porrazo serán ilegales las huelgas políticas, que es lo que estamos hablando, o aquellas que no tienen conexión directa con la relación de empleo. Esas son las huelgas atípicas, están prohibidas, o incumplimientos laborales imputables al patrón. Quiere decir esto que los diputados lo que nos están diciendo es que ustedes no tienen derecho a manifestarse. Nosotros somos los que sabemos, el pueblo no sabe, ¿verdad? Nosotros somos asesores, ustedes no tienen asesores. Eso es lo que me dice a mí, esa es la lectura de eso en el fondo. Y esto hace entonces que tengamos
a partir de ahí prácticamente bloqueado el derecho a la huelga. Solamente nos podemos, leyendo a contrario censo, solamente nos podemos manifestar en una huelga cuando ésta sea contra el mismo patrono, pero no contra el Estado, no contra políticas públicas, no contra cosas que no tengan que ver con esto. Esto quiere decir, si por ejemplo, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley en donde en ese proyecto de ley me van a bajar el salario a mí en una institución, yo no puedo ir a la Asamblea Legislativa a manifestarse. Como ustedes pueden ver ahora, desde ese año que se hizo esta legislación, no ha vuelto a aparecer una sola huelga, no hay una sola manifestación en la Asamblea Legislativa. Encima de la Asamblea Legislativa creó un búnker ahí que está cerrado por todos lados, entonces no hay forma de manifestarse el pueblo. En ese mismo artículo se viene a modificar o se incluye un párrafo que dice que lo he dicho anteriormente, lo acabamos de leer, no afecta el derecho a realizar marchas con concentraciones, mitines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales, sin restricción alguna duración. O sea, usted puede manifestarse, pero en horas no laborales. Precisamente la huelga es un medio de presión, precisamente, la presión es para que haya una afectación al patrono, para que el patrono se siente a conciliar. Pero si yo voy en mi día domingo o el día sábado que tengo libre a manifestarme, eso no tiene ningún sentido, no afecta a nadie. El patrono posiblemente está ya en la playa viendo ¿cómo se llama? La arena del mar y las olas, ¿verdad? Entonces no le interesa, no pasa nada, yo puedo ya. Eso es lo que más o menos yo lo leo, es como el derecho al berreo y punto. Y luego dice también esa norma que aparte de los casos indicados en este artículo, no se permitirán huelgas atípicas ni serán consideradas como legales ningún otro tipo de huelga. Ahí bloqueó toda la huelga, prácticamente. Las atípicas, como repito, son esas en donde, por ejemplo, las maestras en el 51 se manifestaron a favor del sector público, al sector privado, y el sector privado obtuvimos, gracias a ellas, una aguinaldo. Ya esas huelgas no se permiten. Tampoco se permite esa huelga, por ejemplo, esa que hubo hace pocos años, 2 años atrás, cuando los jueces de la República fueron a manifestarse en la Asamblea Legislativa para que no les rebajaran las pensiones. Esas ya no se permiten porque son atípicas. Con esto prácticamente se vino a bloquear el derecho a la huelga. Luego se modifica el artículo 839 del Código de Trabajo. O sea, se modificaron todos los artículos. Vamos a poner lo que yo entresaqué ahí, digamos, para poner algunos ejemplos de cómo vino a restringir el tema de la huelga. La huelga suspende, dice que la huelga suspende los contratos de trabajo respecto a los trabajadores que se encuentran participando del movimiento. En consecuencia, dichos trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni el empleador al pago de las remuneraciones. Esto quiere decir que, vean que solamente queda un tipo de huelga, que es decir yo contra el patrono, pero si voy a huelga no voy a tener salario. Lo que hace es vaciar de contenido el derecho a la huelga, porque tampoco va a haber ninguna presión contra el patrono porque el patrono se siente conciliar. Antes no, antes lo que se decía es que si yo me voy a huelga, me sigue corriendo el salario. Si la huelga se declara ilegal, entonces ahí yo tengo que devolver los salarios porque son ganados, no están ganados sus salarios. Es una licencia, digamos, la huelga es, por eso decía el 71 dice que la huelga es un derecho y como derecho entonces una licencia que yo tengo para ir a manifestarme y que después se me comprueba que es ilegal, pues entonces tendría yo una afectación que incluso podría ser hasta el despido. Pero cuando es legal, mientras tanto yo sigo devengando salario. Con esta norma lo que vinieron a decir es a vaciar de contenido el derecho a la huelga y entonces la única forma de manifestarme yo es contra el patrono, pero si manifiesto no gano salario. ¿Sí? No gano salario mientras que me mantenga en huelga. Y entonces ahí hay un vaciamiento de contenido, lo que yo digo jocosamente, como aquel chiquito, aquel muchachito que le dice papá, ¿puedo ver televisión? Y el papá le dice, sí puede verla, pero no la prenda, ¿verdad? Esto es lo mismo. Hay un derecho a huelga, puede ejercerlo, pero mejor no lo ejerza, ¿verdad? Porque si lo ejerce, no va a haber salario. Y si le resulta ilegal, te van a despedir, ¿verdad? Entonces ahí hay un vencimiento del derecho. Luego se intentó en el año
2020 firmar una ley que se denomina Ley Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, impulsada por Yoleni León, la diputada de Guapiles. Y en el artículo 2, entre otras cosas, bueno, ella viene a inventar, ahí en ese proyecto de ley, viene a inventar servicios esenciales que no son esenciales, donde, por ejemplo, los servicios esenciales, ha dicho la OIT, y así lo manifiesta todos los tratadistas y toda la jurisprudencia, son aquellos que ponen en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Pues ella mete en ese proyecto de ley, gracias a Dios todavía no ha sido ley de la República, el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades. O sea, quiere decir que los taxistas no pueden hacer huelga. Yo me pregunto, ¿se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas porque un taxista vaya a huelga? No sé. Ustedes me dirán. Luego pone en otro inciso, que es el inciso S. Bueno, en el inciso O pone que es prohibida la huelga, o sea, es un servicio esencial. En los servicios esenciales es prohibida la huelga, acuérdense en eso, ¿verdad? Mete como un servicio esencial la educación pública. ¿Será que si los maestros se van a huelga se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Y mete el inciso S, vea qué peligroso, que son servicios esenciales todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial, digamos que ahí está bien, o reglamentariamente. O sea, el reglamento lo hace el Poder Ejecutivo y no necesariamente lo hacen abogados. Puede ser cualquier persona del Poder Ejecutivo. Entonces, cualquier persona del Poder Ejecutivo que no conozca de ley y mucho menos de derecho laboral puede, por vía reglamento, decir que un servicio X es esencial cuando no lo es. Y en esta tesitura recordemos que tenemos firmado con la OIT convenios internacionales y hay que respetar. Y si estamos poniendo servicios esenciales que no son esenciales, estamos incumpliendo una norma, si no me equivoco, es el 110, convenio 110 de la OIT y el 101 de la OIT. Después de esa legislación frustrada, bueno, esta legislación que trató de impulsar la diputada se frenó sencillamente porque aconteció que al país llegó la pandemia del COVID. Y entonces esta legislación tuvo que quedarse stand-by, todavía está stand-by, mientras que el gobierno atendía y la Asamblea Legislativa atendía, ¿cómo se llama? El tema de la pandemia. Es así como el 16 de marzo del 2020, el país declara estado de emergencia nacional mediante el decreto ejecutivo 44-227, e inmediatamente en ese mismo decreto, ¿verdad? Hay una directriz que es la CP 164 del 2020, en donde el gobierno declara estado de emergencia nacional y se impide la llegada a los extranjeros, se suspenden las lecciones en todos los centros educativos del país. Y en esta declaración, con fundamento en el inciso B del artículo 74 del Código de Trabajo, se autoriza la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Vean ustedes, el artículo 74 del Código de Trabajo existe desde el año 43, pero no se ha aplicado nunca de esa forma. ¿Por qué el artículo 74 había sido utilizado o pensado cuando se hace el análisis exegético de esta legislación del Código de Trabajo? Fue una discusión que se hizo para suspender los contratos de trabajo cuando el patrono no le era imputable al patrono individualmente visto la posibilidad de tener materiales o con qué trabajar, por ejemplo. Entonces dice el 74, voy a leer textualmente. Son casos de suspensión temporal de contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrono ni para el trabajador. Uno, la falta, o sea, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrón. Esto quiere decir que si viene un barco, por ejemplo, de China con vasos plásticos, ¿verdad? O con plástico, con material plástico para hacer vasos, y yo hago vasos plásticos, sencillamente, si no ha llegado el barco, pues entonces no tengo la posibilidad de trabajar, entonces tengo la posibilidad de suspender el contrato. Y B, que es este que se está utilizando ahora
para la pandemia, la fuerza mayor o el caso fortuito cuando trae como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Entonces, se puso en este artículo, se cobró vida, este inciso, en lo cual está bien. Incluso yo estuve reunido con el viceministro en ese momento que se estaba dando esto, discutiendo estas cosas. Don Ricardo, el viceministro de Trabajo, es muy amigo mío. Yo fui profesor de él en la maestría de Derecho Laboral y conversábamos de esos temas y precisamente ahí salió. Yo fui representando a un patrono al viceministerio para hablar de estos temas y hablamos precisamente de este tema, de que el Código del Trabajo tenía un inciso B en el artículo 34 que permitía suspensión temporal del trabajo cuando sucediera. Al suspenderse el contrato de trabajo, entonces inmediatamente se dictó un decreto para que el Ministerio de Trabajo fuera garante que efectivamente ese patrono tenía una afectación directa en su producción por el tema de la pandemia. Y esto obviamente los más afectados fueron los trabajadores o más bien los patronos y trabajadores del sector turismo. Al impedirse por el decreto ejecutivo la entrada al país de todos los extranjeros, pues obviamente ahí el sector turismo se vino totalmente a pique. Es más, acuérdense ustedes que, por ejemplo, el decreto prohibió la entrada al país de todos los extranjeros, o todas las personas que estaban fuera del país, incluyendo costarricenses, y además de eso prohibió la visitación a lugares públicos y sobre todo se cerraron los parques nacionales. Entonces hoteles, por ejemplo, los hoteles del Caribe Norte, los hoteles que están ahí instalados en Tortuguero, son hoteles que están ubicados en un parque nacional, el Parque Nacional Tortuguero. Ahí está el Pachira Lodge, el Evergreen, el Maguamba, ¿cómo se llama? El Monkeys, etcétera. Una serie de hoteles que tenían doble afectación. Por un lado, no llegaban extranjeros y si algún tico podía ir, tampoco podía ir porque está cerrado por ser un parque nacional. Eso no sucedió con un montón de lugares turísticos que están en parques nacionales en el país. Entonces ahí se le permitió la posibilidad de suspender el contrato. Cuando se suspende el contrato de trabajo, pues obviamente suspenden los salarios. Inmediatamente, vean ustedes que esto es el 16 de marzo. 16 de marzo, 5 días después, se crea una legislación especial que se denomina autorización de reducción de jornada ante la declaratoria de emergencia nacional. Ya esto es una ley de la República, ¿verdad? El artículo 3 establece que el patrón no podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para reducir, perdón, el patrón no podrá modificar unilateralmente, sin pedirle permiso al trabajador, los contratos de trabajo. Entonces, por tanto, no hay ius variandi abusivo. Para reducir hasta un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo, siempre que exista una afectación. Se deberá comprobar la disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la empresa, ¿verdad? Para disminuir el salario y la jornada en un 50%. Y luego dice que la reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de las personas trabajadoras en igual proporción en las que se disminuye la jornada. O sea, si se le disminuye un 50%, pues se le disminuye un 50% del salario. Y recuerden que aquí va aparejado el aguinaldo, ¿verdad? Porque el aguinaldo es la sumatoria de todos los salarios del año de vengados dividido entre 12. De tal forma que aquí, al afectarse el salario del trabajador durante 6 meses de pandemia, 8 meses de pandemia, pues entonces, si va a tener medio salario durante todo el año, va a tener medio aguinaldo durante todo el año. Y luego, si la empresa se disminuyeran los ingresos brutos en al menos un 60%, se podrá utilizar la reducción temporal hasta un 75%. Para estos efectos, entonces, se crea un reglamento. En el Ministerio de Trabajo se lleva un control muy estricto. Yo soy testigo de eso porque yo he asesorado a empresas en estas reducciones de jornadas y todo lo demás. Y bueno, son un montón de requisitos que piden, importante, interesante, pero más de uno le ha hecho chanchullo, como dicen. Pero sin embargo, efectivamente es una legislación que vino
a paliar un poco el tema de que algunos trabajadores no se quedaran del todo con trabajo. Lo que hace eso es que los patronos no tenían por dónde tomar no tenían las prestaciones para pagar a los trabajadores y los despedían, pero tampoco tenían cómo producir. Este fue el caso precisamente que yo fui a hablar con don Ricardo, el viceministro, empezando la pandemia. A mí me contrató una empresa que son los que le dan a los aviones en Costa Rica, todo Centroamérica les da mantenimiento de limpieza, y son los que pues contratan la comida de los aviones, ¿verdad? Entonces imaginen que esta gente, por ejemplo, solo en el aeropuerto Juan Santa María tenían 315 trabajadores, y en el aeropuerto de Liberia tenían 50 trabajadores. Estas personas lo que hacen es, cuando llega un avión de cualquier aerolínea del mundo, cuando cae el avión a Costa Rica, se meten inmediatamente los muchachos, limpian el avión, desinfectan el avión, lavan los servicios sanitarios, qué sé yo, desinfectan el asunto del piloto, recogen todo lo que está por ahí botado, etcétera, etcétera. Botan todo lo que hay de comidas sobrantes y recargan todas las comidas que tienen que llevarse el avión, como los sándwiches que dan ahora, o los almuerzos cuando es un viaje a Europa. Eh, los refrescos, las servilletas, en fin, todo lo que los sobrecargos le sirven a uno cuando uno va a un vuelo, esa empresa lo suplía. Y el señor me dice, ¿cómo hago yo? Obviamente se prohibieron la entrada de aviones por emergencia, pero hay 320 trabajadores en Santa María y 50 en Iberia, y entonces me dice, ¿cómo hago yo con casi 400 trabajadores? No tengo, porque además eso mismo pasó en El Salvador, eso mismo pasó en Guatemala, eso me pasó en Nicaragua, etcétera. Entonces en total son como 1000 trabajadores que tiene el señor, y me decía, ¿cómo hago? O el señor no, la empresa, sino el representante nada más. ¿Cómo hago para pagarle aguinaldo, perdón, las prestaciones a 1000 trabajadores? Pero a la vez tampoco puedo operar porque los trabajadores, porque no están echando vuelos, por tanto no hay trabajo. Así de fácil, no hay trabajo. Pero tampoco tengo la plata para pagar las prestaciones. Entonces ahí precisamente fue donde surgió la posibilidad, esta que estamos hablando de la suspensión temporal del contrato de trabajo. Y con esto por lo menos se salvó la posibilidad de que se mantuviera el contrato vivo del trabajador. Por tanto, la jornada seguía corriendo, perdón, la jornada no, la antigüedad seguía corriendo, y esto hace que si después, cuando se recupera, como se están recuperando ahora, quieran despedir a alguien, pues tenía más, ¿cómo se llama? Más antigüedad para tener más prestaciones, y por lo menos se salvó el trabajo. Y por otro lado, cuando se vino esta ley, también algunas personas que sí tenían algún trabajito que hacer ahí, se les disminuyó la jornada para poder mantener los contratos vivos. Estas legislaciones que acabamos de ver son las que han pasado después de la reforma procesal laboral, que fueron frenadas con la andanada que venía de desactivar precisamente toda la reforma procesal laboral. Se frenó por la pandemia, porque ya se había pasado, como ya vieron, dos leyes importantes que vinieron a ser una afectación muy importante, como es la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, la ley de las huelgas, y ya venía atrás la legislación de los servicios esenciales. Quiere decir entonces que ahí venían otra serie de más de legislaciones que fueron frenadas por la pandemia, pero prácticamente lo que había era una cuestión orquestada. Eso es lo que yo visualizo, y así lo he dicho públicamente, no me da miedo decirlo. Visualizo lo que venía era una andanada de legislaciones para desacreditar todo lo que se ha hecho con la reforma procesal laboral, y volver entonces a tener todos los problemas que hemos tenido en el pasado, porque hay un retroceso en el derecho al trabajo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se cuenta en esta cuestión sobre el aguinaldo, digamos, para cuestiones así, donde son 6 meses que se tienen que tomar en cuenta para el salario? Cuando hay suspensión es antes de esta suspensión, entonces, en caso de que Recuerden, ya...
Ok, Sí, perdón, porque aquí cometí un error. me di a entender. Sí, recuerden que el aguinaldo se cuenta con los salarios realmente vengados en el año. De acuerdo a la ley 2412, que es la ley de aguinaldo, se contabilizan del mes de diciembre, del 1 de diciembre del año anterior al 1 de noviembre del año que se pague. De tal forma que si hay una suspensión del contrato de trabajo durante todo el año, pues no tendrá aguinaldo. Así de fácil, porque son los salarios devengados. Entonces, si no devengó salario, tampoco tiene aguinaldo. Profe, yo tengo una Este, pregunta cuando termine de contestarle a la licenciada. Tengo una pregunta. Sí, claro. Dígame, ¿ya estamos bien, Adriana? ¿Me está escuchando, profe? ¿Quién me habla, Adriana? Sí, Sí, es que la Adriana, otra sí. no sé quién fue el que me preguntó, no la pude ver. Ah, bueno, pero sí, yo creo que ya terminó con la licenciada para hacerle mi Es que no sé pregunta. quién es la licenciada, porque no sé quién es, porque no la vi. No sé, quizás ella dé el nombre, no sé. Bueno, digamos que ya terminó, dígame, Adriana. Lick, tengo una pregunta. Viera que casualmente con el asunto de las suspensiones de los contratos laborales acá en la zona, he tenido muchas pues interrogantes en cuanto a ese tema, porque casualmente hoy tuve un cliente que lo tengo que, pues tengo cita con él para la próxima semana porque él me dice pues de que ya es demasiado tiempo la suspensión y que cada 3 meses y cada 3 meses, entonces que cuánto tiempo más con el asunto de la pandemia va a tener pues validez este asunto de las suspensiones de los contratos, máxime en la zona privada, que en la que estamos para este lado de la zona de Guanacaste, que es el asunto de la hotelería. Entonces yo quería como que usted me abriera un poquito el preámbulo, en qué sentido puede uno pues solicitar que ya se liquide, ¿verdad? De una manera total, porque ya es como, no demasiado, con suficiente, como se dice, ¿verdad? Ya 4 cartas casi de suspensión de contrato es demasiado tiempo, entonces no sé si esto todavía opera o tenemos que esperar más Claro, tiempo, no sé. la suspensión del contrato de trabajo se mantendrá vigente mientras que haya pandemia. La suspensión del contrato de trabajo, recuerden que está en el artículo 74 y no tiene fecha límite. Está el 74 desde el año 2000, de 1943. No tiene límite, mientras que la norma, mientras que se mantenga la pandemia, mientras que ella no se mantenga la pandemia, mientras que hay una afectación directa a la empresa, que no la deja producir porque no hay materia prima, por ejemplo, o porque hay una pandemia que no deja producir, pues sencillamente se mantendrá vigente hasta seculum seculorum. La otra cosa es que el patrono tenga la posibilidad de liquidar al trabajador y que ya se acabe el asunto, pero no puede liquidarlo si no le paga las prestaciones. Pero si el patrono, aquí lo que hay que hacer es ponerse en el zapato del patrono. ¿Qué haría usted como asesora del patrono si el patrono le dice, no tengo un 5 y no estoy produciendo? ¿Cómo le pago al trabajador? ¿Me explico? Si no está produciendo, ¿qué va a hacer? Ahora, si está Sí, sí, produciendo, perdón, usted se explica, pero son hotelerías, no son hotelerías que están en funcionamiento, es que eso es lo que a mí me queda bueno, como, si el hay hotel un está en vacío legal en ese funcionamiento, sentido, ¿no? si el hotel está en funcionamiento, para eso hay reducción de la jornada de trabajo, ¿verdad? Ujú. Yo asesoro a una empresa en Guanacaste, que opera en Guanacaste, que son precisamente, no hay ya toda la gente teníamos suspendida, o la mayoría de la gente teníamos suspendida, ahora estamos con reducción de jornada, porque se han ido reactivando los hoteles, pero no quiere decir que Es estén al correcto. 100%, pero no están al 100%, porque recuerden que hay un decreto que les obligó al 50%, ¿verdad? A tener una cantidad del 50%. El tema aquí Bueno, es, entonces a fin de cuentas se mantiene la reducción de jornada laboral, o sea, se va a mantener mientras la pandemia esté, no hay nada que hacer. así es, no Bueno, hay nada que hacer. Lo que se puede hacer, perdón, doña Ariana, lo que se puede hacer es, si usted ve que hay un fraude de ley, entonces usted lo denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Diciendo, mire, no es cierto lo que ese hotel mantenga a mis clientes, a mis trabajadores, que no sé, a 20 trabajadores suspendidos, porque dice que hay una afectación al hotel, cuando en realidad más bien hay más entrada de turistas que en el 2019. O ese hotel que tiene 300 habitaciones y que antes tenía 200 llenas,
resulta que ahora tiene las mismas 200 llenas y sin embargo tiene suspendidos los trabajadores. Entonces eso hay que denunciarlo directamente en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo incluso tiene una página solamente para eso, para denuncias sobre estas dos legislaciones, sobre la suspensión temporal y sobre la reducción de jornadas de trabajo. Cuando alguien se sienta afectado y ve que hay un fraude de ley, se denuncia directamente al Ministerio de Trabajo y puede ser la denuncia anónima inclusive. Y el Ministerio de Trabajo tomará cartas en el asunto, como lo ha hecho. Yo soy testigo que lo han hecho ya, que a unos aquí en San José, a un hotel, no solamente le negaron el permiso, la continuación del permiso de suspensión, sino que tuvo que pagar los salarios caídos a los trabajadores. Ok. Perfecto. Nos vamos a basar en la verdad real, entonces vamos a ir a alegar eso, a ver si con esa causal podemos ver si despiden a ese montón de muchachos, la verdad. Ok. Sí. Dígame, doña Gracias, Tina Vincenzi. Gracias, profesor. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Yo un poquillo resfriada. Vamos a ver, con el asunto de que se rebaja la jornada laboral, ¿verdad? Tanto el tiempo de trabajo como el salario, hay que hacer un procedimiento específico que es hacer un arreglo directo entre el patrono y los empleados, ¿verdad? No. Y mandar ese arreglo al correo ya no me acuerdo cómo se llama el correo, de relaciones laborales, más o No, menos. señora, no, señora, no, señora. Ajá. Disculpe, totalmente equivocada, no. No hay que Ajá. hacer ningún arreglo. Lo que dice el decreto ejecutivo es que cuando hay un sindicato, se puede hacer directamente sin necesidad de pedirle permiso al Ministerio de Trabajo. Ajá. Pero si no, es una decisión unilateral del patrono. El patrono sencillamente acuerda y suspende temporalmente el contrato de trabajo y para eso se llena un formulario en el Ministerio de Trabajo en donde da una carta, una declaración jurada de que tiene una afectación directa, presenta la planilla de la Caja de Seguro Social que está al día con la Caja de Seguro Social, presenta la planilla donde le pagaba salarios mínimos, etcétera, un serie de requisitos, la personalidad jurídica, etcétera, y a partir de ahí entonces el Ministerio de Trabajo hace un estudio para ver si tiene razón ese patrono. Si tiene razón, si no contesta el Ministerio de Trabajo, pero está autorizado, y si no, entonces no lo autoriza, pero no hay que hacer ningún arreglo con los trabajadores. Es una decisión unilateral del patrón. Y ok, porque yo lo he visto en esta ley. Es que ahorita no tengo en la computadora, estoy por el teléfono. Voy a conseguirlo para tal vez la próxima clase para enseñar. No, ya no hay próxima clase, hoy la última. ¿Cómo va a ser eso posible? Estamos a 5 minutos de terminar este curso. La ley lo que dice son 3 cosas. Uno, cuando hay sindicato, se puede tomar un acuerdo con el sindicato y el sindicato firma un acta y punto. Y no hay que pedirle permiso a nadie más, ni al Ministerio de Trabajo ni a nadie. O cuando hay un arreglo directo, se toma un acuerdo con el comité permanente y punto. Y si no hay ninguno de esas dos instituciones, ahora tienen que tener más del 50% de afiliación. Si eso no existe, pues entonces es una decisión unilateral del patrono y el patrón tiene que llenar un requisito ante el Ministerio de Trabajo, es un trámite administrativo y punto. Eso es todo, pero no hay que hacer, le evito así de esa forma que se estudie la legislación, se la estoy dictando, porque es una decisión unilateral del patrono y el patrono lo que necesita es una autorización de parte del Ministerio de Trabajo, pero desde el momento en que toma la decisión él unilateralmente, en ese momento suspende los contratos y a posteriori el Ministerio de Trabajo revisará si está bien o no está mal esa empresa para darle esa posibilidad. Está bien, profesor, muchas gracias. Con todo gusto. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Sí, señor. Buenas noches a todos. Don Marco, una consultita. En una empresa pequeña de 6 empleados se hizo la reducción de jornada. Fue aprobada por el Ministerio de Trabajo, todo bien. Pero en este tiempo, los dueños, que son los gerentes, han salido 2 veces al extranjero. ¿Pueden alegar algo los empleados? No, en absoluto. En absoluto. La afectación de la empresa no tiene que ver con la afectación del capital de las personas. Recuerde que las empresas son anónimas. Y la empresa anónima tiene un capital por un lado y yo tengo un capital como patrono. O sea, vamos a ver, le pongo el siguiente ejemplo, Nora. Yo puedo tener una empresa
en donde yo en esa empresa ya pongo un capital y empiezo a producir. Y yo soy el gerente general o uno de los dueños. Y yo, como parte de la ganancia de esa empresa, me gano 10 millones de pesos mensuales. Esos 10 millones, pues 10 millones de pesos mensuales son de mi casa, no son de la empresa. Son mi salario. Y entonces yo voy acumulando esos 10 millones y guardo 5 millones todos los meses y al final del año tengo 60 millones de colones guardados. Esos son míos como gerente de la empresa, como trabajador de la empresa. La empresa puede estar quebrando, la empresa no puede tener entradas, pero yo sí tengo plata. Y yo con esa plata hago lo que quiera, como persona física. Me puedo ir del país a pasear o puedo ir a Dubái, donde quiera. Eso es independiente de la empresa. La empresa tiene una afectación, que está claramente comprobado que hay una afectación porque no está produciendo. Pero la plata que yo me gané en el transcurso del tiempo, con esa plata, yo me puedo ir a pasear donde me dé la gana o puedo comprarme un BM del año. Del año, no tengo ningún problema, esas platas personales. Y eso no es ninguna objeción para que no le den el permiso al patrono para que siga con los contratos suspendidos. Y si no hay producción, ¿qué voy a hacer? Igual, al contrario, es censo, el trabajador puede ser que ha sido una persona muy ordenada y que va ganando plata, o supóngase usted el más extremo de los casos, que se pegó la lotería, 120 millones de colones, y bueno, y con 120 millones no hay afectación para la empresa ni tampoco para él, y él puede hacer con esa plata lo que quiera. Eso es diferente a la empresa, sin embargo, se mantiene sin trabajo aún, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir lo que es la empresa como tal y lo que es la persona en su estado físico. La quiebra de la empresa no necesariamente significa la quiebra del dueño. Listo, Nora. Súper claro. Muchas gracias por la aclaración y excelente todo el curso de una vez. Muchas gracias. Bueno, ok, ya estamos terminando. Nada más quería mostrarles estos dos cuadritos. Esto fue un webinar que hice ayer, unas charlas que dimos a algunos empresarios sobre la legislación nacional, más bien sobre, ya estos lo vieron ustedes, lo que es la Constitución con relación a las jornadas de trabajo. Y ahora va relacionado precisamente lo que es el 58 del Código del Trabajo, de la Constitución Política establece cuáles son las jornadas del país, y el 136 del Código del Trabajo establece las jornadas ordinarias, que ya ustedes la conocen, ya la vieron, pero quiero que vean, es un proyecto de ley que hay en este momento en la corriente legislativa, que el proyecto de ley trae reforma estos artículos que ven ustedes ahí del Código de Trabajo para crear, esto está futuro, está pronto a salir, reforma del artículo 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo seccionales y resguardar los derechos de personas trabajadoras. Y entonces mete una jornada diurna de hasta 10 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de 48 horas. O sea, esto lo que hace es nada más, ¿cómo se llama? Hacer una jornada acumulada y una jornada mixta de 9 horas y 36 minutos. Ayer decía que nunca entendí por qué es 36 minutos, pero bueno, siempre que el trabajo semanal no excede de 48 horas, y entonces ahí desaparece la jornada mixta, y entonces al decir 48 horas, las 48 horas son de la jornada ordinaria diurna, y la jornada mixta es de 42 horas, y aquel decir que es de 48 horas, desaparece también la jornada mixta. Luego, el proyecto de ley utiliza jornadas ordinarias ampliadas hasta de 12 horas por día. Esto es lo que la gente llama 4-3, 4 días seguidos de 12 horas para completar las 48 horas y 3 días libres, normalmente viernes, sábado, domingo, y trabajarían lunes, martes, miércoles y jueves 12 horas. Los sindicatos dicen que esto es que el patrón no está haciendo una jugada ahí para no pagar horas extraordinarias, entonces es muy sencillo ganar un trabajador, por ejemplo, para trabajar, las empresas que trabajan 24 horas de 365 días al año, agarran un trabajador de 12 horas en el día y luego durante 4 días y los otros 3 días otro trabajador diferente, y entonces con eso no paga horas extras. Pero en fin, también hay que acomodarse los tiempos porque hay que dinamizar la producción, y eso es una forma de hacerlo. Luego se reforma el 145 del Código de Trabajo, y esto es muy interesante porque aquí, por vía de sección, los trabajos estacionales
de proceso mete dos tipos de jornadas, que es la famosa jornada anualizada. Una jornada anualizada que permite trabajar en jornada diurna hasta 2.400 horas. Eso sale de multiplicar 50 por 48, son 50 semanas por 48 horas, son 2.400 horas. Y la jornada nocturna debe multiplicar 36 horas por 50 semanas, son 1.800 horas. De esta forma, entonces, cuando hay alta producción, el trabajador puede trabajar hasta 12 horas. Pero cuando hay baja producción, el trabajador trabaja hasta 6 horas. Siempre se le va a pagar lo mismo, nunca se le van a pagar los extras. Siempre se le paga lo mismo, pero compensa la cantidad de horas. Esta es la famosa jornada anualizada que dice el proyecto de ley. Y yo decía ayer que precisamente si esta jornada se pretende meter, lo cual no lo veo tan mal, si hay un acuerdo entre patrón y trabajador, pues que entonces también se mete una ley que es el derecho a la desconexión, como ya se hizo en la Unión Europea. El derecho a desconexión, sobre todo en materia de trabajos digitales, como lo que estamos haciendo ahorita, dice que el derecho a la desconexión digital es un derecho laboral de los empleados a no conectarse a ningún dispositivo digital de carácter profesional o de software de la empresa, ordenadores, teléfonos móviles o corporativos, etcétera, durante sus periodos de descanso y vacaciones, y a no contestar las llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas o cualquier otro tipo de comunicación digital en el ámbito laboral y fuera del horario habitual de trabajo. Al mismo tiempo, es un derecho de los trabajadores a pagar dichos dispositivos para una vez terminada la jornada laboral. Me parece que esta ley hay que meterla ya, porque aquí están abusando de ese derecho algunos patronos, y resulta que los trabajadores no tienen un horario, porque a las 10 de la noche los llaman, a las 11 de la noche, mándeme un informe, mándeme tal cosa, ayúdenme, incluso en el sector público, sobre todo en la educación. Y esto, el derecho al descanso digital, se llama así, desconexión digital, perdón, es el derecho de los trabajadores en una nueva realidad digital, con el objeto de garantizar el respeto del derecho de descanso, los permisos y las vacaciones, ¿verdad? Cuando estoy en hora de almuerzo, estoy en hora de cena, qué sé yo, tengo que desconectarme. Cuando estoy en vacaciones, obviamente tampoco tienen el patrono ningún derecho a llamarme ni a estarme pidiendo cosas. O sea, cuando estoy fuera de la jornada de trabajo, hay derechos de conexión. Y además se dice en la doctrina que es una medida de prevención de riesgos laborales para frenar la sobrecarga mental que pueda conllevar las faltas de desconexión del trabajo, la hiperconectividad y estar siempre pendiente y preocupado por el trabajo, lo cual puede conducir al estrés y a la ansiedad. Una mejor administración del tiempo conduce a mayor motivación de los trabajadores y mejor resultado en cuanto a producción y rendimiento. Básicamente, entonces, con esto terminaríamos este curso. Esto es un proyecto de ley que está en este momento, de las jornadas, y yo planteo que debe hacerse también un proyecto de ley que vaya directamente relacionado al derecho a la desconexión, porque ahora, como ya la conexión llegó para quedarse, hasta los juicios, como ustedes saben, son vía internet, pues entonces también debe haber un derecho a la desconexión para no afectar la salud de los trabajadores. Bueno, muchachas y muchachos, muchas gracias. Esto ha sido todo por este curso. Yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito, por lo menos, de lo poquito que sé de esta materia, y que cualquier cosa estamos siempre pendientes para ayudarlos en lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. 3 personas levantaron. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Muy agradecido, Marco. Lo Saludos. poquito que sabes. Buenas noches, muchas gracias, don Marco. Con todo Excelente. gusto. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Ibas a Don Marco, muy agradecido, muchas gracias y feliz noche. Gracias, Dainer, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, doña Gina. Un abrazo, que se componga. Cuídese mucho. Muchas gracias. Gracias, doña Cecilia. Estoy para servirle. Con todo gusto. Ojalá que hayan aprendido un poquito. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Mira. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas Don Marco, noches. saludos, muchas gracias. Eso, William, pura vida. Buenas noches. Ahí me dejó su número por cualquier situación aquella que tengamos que hablar también. Con todo gusto, claro. Profe, Bueno, le hago una pregunta usando, ya sea al final. Dígame, Patricia, claro, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Profe, lo de la nueva disposición esta para que los patronos tienen la potestad de solicitar
la certificación de vacunación contra la COVID para el personal. Es, digamos, es un hecho ya, es optativo para el patrono, si lo pide o no lo pide, y si se lo pide a un empleado y el empleado, digamos, no quiere cumplir, puede hacer el despido sin responsabilidad patronal. Es correcto, doña Patricia. El artículo 385 de la Ley de la Salud especifica que incluso podrá sufrir orden de prisión la persona que no acate las recomendaciones y la recomendación de las órdenes del Ministerio de Salud. El artículo 145 creo que es del servicio del Código Civil, establece que las personas pueden negarse a la atención médica y a la atención quirúrgica, más no a la vacunación ordenada por el gobierno de la República. Y el artículo 71 del Código de Trabajo indica que los trabajadores tienen que, les está prohibido no acatar las órdenes cuando vayan en bien de su salud y de los compañeros. Eso va relacionado con la orden de salud ocupacional. Y el artículo 81, inciso H, establece que cuando se ordena la vacunación, en este caso más bien, o medidas para conservar la salud o para evitar las enfermedades, es una causal de despido. De tal suerte que antes de estos días, el Ministerio de Salud no había tomado esta decisión porque no había la cantidad suficiente de vacunas para vacunar a toda la población. Pero ya que en este momento el gobierno tiene toda la cantidad de vacunas para poder vacunar a toda la población mayor de 18 años, entonces a partir de ahora sale un decreto que salió hoy en la noche, hoy en la tarde, un decreto en donde se obliga a todas las personas a vacunarse. El sector público se despedirá de la persona que no se vacune, y en el sector privado el patrono puede solicitar que todos estén vacunados. Si no se vacunan, sencillamente se despide sin responsabilidad patronal. Ok, bueno. Profe, muchísimas gracias por todo. Excelente. Me encanta. Gracias, Patricia. Con todo gusto. Estoy para servirles. Que pase muchas gracias. Que pase buenas noches. Cuídese mucho. Amén. Igual. Buenas noches. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Ha sido excelente su curso. Le agradezco muchísimo. Que Dios me lo bendiga y la Virgen Santísima le siga dando esa sabiduría para que nos enseñe a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Amén, doña Doris. Un abrazo para usted también, y también acepto el abrazo de la Virgen María que usted me recomienda porque soy seguidor acérrimo de ella. Ay, yo también. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Profesor, un placer haberle conocido y definitivamente ha sido demasiado provechoso y espero que sea provechoso para los usuarios de mi defensoría. Yenori Contreras siempre lo va a recordar. Que Dios le bendiga. Gracias, Yenori. Gracias. Amén. Un abrazo. Bueno. Don Marco, ¿cumplimos? Cumplimos ya, señora doña Nane. Ya voy a ir a ver el segundo tiempo. Y me pasa mañana no, el lunes, el documentito para... Sí, tranquila, por ahí hablamos mañana. Pura vida, un abrazo. Tiempo de nuestro glorioso Saprissa. Que Dios eso. que me cuide mucho. Bueno.